Bienvenidos a la clase de los problemas de aplicación utilizando el teorema de Pitágoras. En esta ocasión vamos a ver unos ejemplos que nos servirán de apoyo para la resolución de nuestros ejercicios o asignaciones. Veamos el primer ejemplo. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros desde la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Bien, estimados alumnos, lo primero que usted tiene que tener claro es que el teorema de Pitágoras es para triángulos rectángulos, ¿verdad? Entonces se nos habla de la altura de la torre y se nos habla la distancia que hay desde la base de la torre a un punto X. En esta ocasión, lo que nos está dando el problema son los dos lados de los catetos, ¿verdad? Para ello vamos a hacer la siguiente ilustración. Como podrás observar en el dibujo, ¿verdad? La altura de la torre es esta que está aquí, que es un lado del triángulo rectángulo, y la distancia que hay desde la base de la torre hasta este punto, ¿verdad? Es otro cateto. Bien, esto, ¿qué es lo que se nos está pidiendo entonces? Es la longitud que hay, que se forma desde esta altura hasta este punto que está aquí. Es donde se va a colocar el cable, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente: la altura de la torre, la base, ¿verdad? De este triángulo, que sería esta parte que se forma aquí sobre la horizontal, y la longitud, que en este caso sería para nuestro caso sería ¿qué? La hipotenusa, ¿verdad? Entonces, como estamos buscando la hipotenusa, debemos recordar las fórmulas dadas en nuestro video anterior, ¿verdad? Pero para ello vamos a recordarlo. Entonces sería, para encontrar esa longitud, no es más que la raíz cuadrada de la base al cuadrado más la altura al cuadrado. Es decir, el cateto de la base, ¿verdad? Con el cateto de el cateto de la altura. ¿Verdad? Reemplazando esos valores tenemos que la longitud es igual a 50 metros cuadrados más 25 al cuadrado. Ahí podemos observar y vas observando cada paso cómo se resuelve. Resolvemos los cuadrados, ¿verdad? De tal manera que nos queda eso que está aquí, 2500 metros cuadrados y 625 metros cuadrados. Sumamos esos términos semejantes, nos da 3125 al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada de 325. Como este número no tiene raíz cuadrada exacta, porque esto es 5 a la 5, ¿verdad? Entonces sería la raíz cuadrada nos quedaría como 25 raíz cuadrada de 5. Que esto, si lo resolvemos, ¿verdad? Esto es aproximadamente 56 metros. Si multiplicáramos 25 por raíz cuadrada de 5, es 56 metros. De tal manera que el cable debe medir aproximadamente 56 metros cuadrados. Es muy importante. Una vez que uno plantee esta situación, ya es fácil calcular lo que se desea o determinar lo que se desea, siempre y cuando tengamos claro qué es un cateto y qué es y cuál es la hipotenusa. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice: ¿cuál es el perímetro de un terreno en forma de triángulo rectángulo donde su lado más corto mide 6 decámetros y su lado más largo mide 10 decámetros? Bien, miren jóvenes, aquí es importantísimo lo siguiente. Primero, que nos están hablando del perímetro, ¿verdad? Y el perímetro de un triángulo no es más que la suma de sus tres lados. Eso es lo primero que usted tiene que tener claro. Lo segundo es que le están dando, dice, el lado más corto
y el lado más largo. Como sabemos, el lado más largo en un triángulo rectángulo es la hipotenusa, ¿ya? Entonces, usted en su mente debe tener claro lo siguiente. Puede pasar dos cosas en los triángulos rectángulos. Uno, que sus catetos sean iguales, como es en este caso que está aquí. Estos catetos son iguales. Este cateto con este cateto es igual. O que los catetos sean diferentes, sean en diferentes medidas, como es este caso. Este cateto es más alto que este. Entonces, ¿cuál sería la caracterización que usted tiene que tener? No este que está aquí, sino este que está acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos están diciendo que el lado más corto mide 6 decámetros y el lado más largo mide 10 decámetros. No podemos confundir esto como cateto. ¿Por qué? Porque recuérdense que en un triángulo, como lo acabo de decir, puede pasar que los dos catetos sean iguales, pero siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo del triángulo. O puede pasar que un cateto sea más largo que el otro, o sea que va a haber cateto corto, cateto mediano y el cateto mayor, que en este caso sería la hipotenusa. O sea que la hipotenusa siempre va a ser el lado mayor. Observe que aquí hablan de lados, de lado. Por eso tiene que tenerlo claro. Es decir, entonces, queridos jóvenes, que aquí lo que se nos está dando es un cateto y la hipotenusa. En otras palabras, debemos determinar, ¿qué debemos determinar? Porque como el perímetro es la suma de los tres lados, debemos determinar el cateto faltante, ¿ya? Entonces, esto es lo primero que usted tiene que tener claro en su mente. ¿Y cómo se resolvería el problema? De la siguiente manera. Observe, primero siempre se hace el bosquejo de lo que yo deseo. Aquí tenemos este triángulo, ¿verdad? Aquí tenemos la hipotenusa y aquí tenemos el lado más corto. En este caso se hizo el triángulo de esta forma. Usted lo puede hacer de otra manera siempre y cuando mantenga los datos. O sea que se da un cateto y la hipotenusa. Un cateto y la hipotenusa. Y recordando que ese cateto que se están dando es el más corto. Bien, observe. Una vez que tengamos hecho el bosquejo de lo que queremos, ¿verdad? Le colocamos los valores. Aquí tenemos el lado más corto, el lado largo, que sería la hipotenusa. ¿Y qué nos está faltando? El cateto. En este caso, lo coloqué acá, que sería la base del triángulo. Y a ese lado le llamé el lado mediano, que también lo puedo llamar, que es L. O sea, yo lo que estoy buscando es la longitud que hay aquí, en este lado. Bien, como lo que estamos buscando es un cateto, entonces utilizamos las fórmulas de cateto, de que se encuentra cateto. Por eso, jóvenes, yo digo, no se aprendan fórmulas, no se aprendan las fórmulas de memoria, donde A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado, que B igual, no. Aprenda a interpretar. Eso, por eso yo siempre hago énfasis en eso. Esto, en este caso, ¿verdad? Podemos establecer que lo que deseamos es encontrar el cateto. Entonces, lo que usted tiene que tener claro es lo siguiente. Siempre usted, para encontrar un cateto, va a hacer la siguiente fórmula. O va a utilizar lo siguiente. La hipotenusa, o sea, el lado más largo, menos el cateto dado. En este caso, ¿qué se dio? El lado corto. Y entonces tenemos nuestra fórmula para calcular el lado mediano, o sea, el lado faltante. Observe que al lado mediano yo lo llamé L, entonces podemos reemplazar ahora esos valores. En vez del lado mediano coloqué la letra L y en vez del lado largo coloqué el valor, que es 10 decámetros cuadrados, menos el lado corto, que es 6 decámetros cuadrados. Resolvemos la potenciación de tal manera que nos queda eso que está allí. Recuerden, muy importante es, jóvenes, la unidad de medida queda al cuadrado. La unidad de medida queda al cuadrado, igual que el 10 está al cuadrado, solo que aquí se resuelve. Muy bien, entonces reducimos términos semejantes de tal manera que nos queda 64 decámetros cuadrados. 64 tiene raíz cuadrada exacta y decámetro cuadrado tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, eso no es más que el lado mediano que no hace falta, o el lado que no hace falta del triángulo es 8 decámetros. Observe, como usted podrá observar, que estos valores corresponden. Lado más corto, 6.
Lado mediano que lo acabamos de encontrar 8 y lado más largo 10. O sea que eso tiene que tener coherencia en lo que hago. Igual en el diseño del triángulo, igual en ese bosquejo. No puede ser que este lado yo diga que sea mide 8 y que este mide 6 y lo hago más pequeño. ¿Ya? Porque estamos hablando bajo una misma unidad de medida. Pero eso no es lo que nos pide el problema. El problema nos pide es cuál es su perímetro. Como todos sabemos, ¿verdad? Ya como se dijo posteriormente en nuestro previo análisis, el perímetro es la suma de los 3 lados del triángulo. Entonces, el perímetro sería igual, ¿verdad?, a lado corto, más lado mediano, más lado largo. Esto para mantener un orden, ¿verdad? Corto, mediano y grande, o largo en este caso, ¿verdad? Entonces, reemplazando esos valores, el perímetro lo podemos reemplazar como la palabra P, y eso es igual al lado más corto, que es 6 decámetros, más al lado mediano, que es 8 decámetros, que acabamos de encontrar, y la hipotenusa o el lado más largo, que es 10 decámetros. Sumamos esos términos semejantes y nos queda 24 decámetros. Jóvenes, la unidad de medida en este caso permanece. Y como el perímetro es una unidad lineal, siempre esto tiene que ser de grado 1. Esto jamás puede ser de grado 2, porque entonces estaríamos hablando de área. ¿Ya? Bueno, para contestar, ¿verdad?, entonces sería el perímetro del terreno es de 24 decámetros. Muy bien, jóvenes, espero que esto les sirva de apoyo para la resolución de su asignación. Bendiciones.